Konnichiwa, te doy la bienvenida a una nueva lección de idioma japonés, continuando con el tema de los verbos. En la clase donde hablamos de los grupos de verbos, mencionamos que había verbos que se encontraban, verbos con pronunciación igual, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, como el caso de kiru, por ejemplo, que era cortar, que está en el grupo 1, pero dijimos que había un verbo kiru también que está en el grupo 2. Estos se llaman verbos homófonos. Cuando tenemos el caso de verbos que se pronuncian igual en su forma infinitiva o forma de diccionario, pero que al conjugarlo resultan ser diferentes porque se encuentran en grupos distintos. Así que vamos a mencionar algunos ejemplos de estos verbos homófonos. Son como los más generales que tengo así a la mano. Tenemos el caso de cortar y el caso de el verbo usar, pero este se refiere a usar prendas de ropa, como camisas o pantalones. Bien, vestidos también, kimonos. Ok, notemos con qué kanjis se escribe cada uno. Bien, kiru, cortar, ese es el kanji de cortar. Bien, ok, cada uno tiene un diferente kanji. Así, al leerlos, identificamos en qué grupo está cada uno, pues, porque sabemos, al ver esto, 4 trazos, sabemos que este es cortar inmediatamente al identificar ese kanji. Y al ver este kanji, sabemos inmediatamente que este está relacionado con verbos así como de usar. Por ejemplo, la palabra kimono se escribe con este mismo kanji y con el kanji de cosa. Kimono, ¿ok? Viene de como decir cosa que se usa, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo son las conjugaciones. Si kiru, que es cortar, está en el grupo 1, ¿cuáles serían las conjugaciones en los 4 tiempos de este verbo? A ver, apóyeme con esto, Denisan. ¿Cómo sería el presente, por Eh, ejemplo? con, con Kiru del primero, de Cortar, de cortar. cortar. Ok, si Kiru de cortar está en el primer grupo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería pasarlo primero a, a su base de I, que sería Kiri. Kiri, Kiri. Entonces la conjugación sería Kirimas, kirimas. Kirimasen, ¿Sí? Kirimashita Ok. y Kirimasen deshita. Muy bien. Ahora, si kiru es usar prendas de ropa, está en el grupo 2, ¿cuáles serían las conjugaciones? Ok. Si fuera quiero en el segundo grupo, entonces la regla es omitir la sílaba ru. Entonces sería kimas, Ok. kimashita, No, no, kimasen, el perdón. negativo primero, Sí, sí. kimas, kimasen, kimashita Muy y bien, kimasen deshita. excelente. Ok, entonces, al ver los conjugados, ahí ya notamos la diferencia, ¿no? Claro. Cómo se conjuga cada uno. Pero también en la forma infinitiva lo sabemos por el kanji. Ok, pasemos al siguiente. Tenemos iru, que significa necesitar, y tenemos iru, que significa meter. Iru, que es necesitar, ese está en el grupo 1. Iru, que es meter, también está en el grupo 1. Pero, como siempre, notemos los kanjis con que se escribe cada una de las palabras. Bien. Em, ok, notemos que este tiene un radical de mujer acá abajo. Y este que se parece al de persona, pero tiene el trazo al revés acá. El de persona, este trazo en la parte de arriba lo tiene hacia el lado derecho. Así sabemos la diferencia entre el kanji de persona y el de meter. También que en el de persona, pues no es como un trazo horizontal, sino es que más bien es como engrosar la pincelada. Pero en este sí es un trazo horizontal, desde aquí, desde la izquierda, y baja hacia aquí. ¿Ok? Entonces así notamos, cuando vemos este kanji así con este trazo horizontal hacia la izquierda, sabemos que es con actividades relacionadas como entrar o meter. Ok,
Si los dos están en el mismo grupo, en el grupo uno, ¿cómo serían las conjugaciones? Los dos están, no, los dos Sí, están en el mismo sí, sí, grupo. sí, los dos están en el grupo uno. Ok, entonces sería iri, y reemplazamos grupo y, entonces irimas, Sí, irimasen, ok, irimashta, irimasen deshta. bien, perfecto. Y las de Iru, que es meter, serían las mismas, Ujú, porque están en el mismo grupo, ok, ¿ok? Pero, ¿cómo sabemos cuál es cuál? ¿Cuál es necesitar y cuál es meter? Pues lo sabemos por los kanjis, ¿ok? ujú, Y si es en contexto, y si es en una oración, hablando, escuchando eso, o sea, obviamente tenemos que saberlo por el contexto, pues. ¿Ok? Porque si estoy hablando, por ejemplo, de que tomé mis lápices y que los metí en la mochila, no estoy diciendo que los estoy necesitando. ¿Ok? ¿Ok? Y lo mismo, por ejemplo, si veo que se me está quedando sin gasolina mi vehículo, ¿ok? Y digo que necesito gasolina, o sea, se entiende que estoy usando el primer verbo. ¿Sí? sí, Bien. sí. Y si sucede como en esos casos bien graciosos en el que metí en mi mochila lo que necesitaba. Sí, pero es que esa ya es una oración subordinada. Ok. Eso es una oración subordinada. Más complicado creo que sería necesito meter. Como Sí. por ejemplo, necesito meter estos libros en esta caja. ¿Ok? Ahí sí le creo. Pero la que usted dijo es una oración subordinada. Esa cambia el orden, entonces se ve clarito que son dos oraciones diferentes. Sí. Ok. Ok. Bien, ahora vamos siempre con iru, que es necesitar. Y tenemos en este caso iru, pero que en este caso es estar, haber y tener. Y este está en el grupo 2. Notemos, este no se escribe con ningún kanji, sino que se escribe con hiragana. ¿Ok? Entonces así sabemos también que cuando vemos estas frases así escritas con hiragana, que dicen iru o cualquier conjugación de iru, como no vemos ningún kanji, sabemos que están hablando de estar, haber o tener. Ok, ya dijimos que las de iru, que es necesitar, son irimas, irimasen, irimashita, irimasen deshita. Ok, pero las de estar, que es en el grupo 2, ¿cómo serían? Ok, este sería y más, y y ah, em, y mashta, y deshta. Muy bien, imasen deshita. Ok, porque aquí la regla simplemente es omitir el ru y agregar las terminaciones, ¿no? Ok, muy bien ahí. Y las de iru, que es necesitar, pues las mencionamos en la diapositiva anterior. Irimas, irimasen, irimashita, irimasen deshita. También tenemos el caso de estos dos verbos, regresar y cambiar. Mencionamos que en el grupo uno está kaeru, que es regresar, y kaeru, que es cambiar, ese pertenece al grupo 2. Bien, si kaeru, que es regresar, está en el grupo uno, ¿cuáles serían las conjugaciones de ese verbo? Sería kaerimas, kaerimasen, kaerimashta y kaerimasen deshta. Bien, que sería como decir regresaré, no regresaré, Ujú. regresé y no regresé. ¿Y Ahí. cuáles serían las de kaeru, que es cambiar, si este está en el grupo 2? Este sería kaemas, kaemasen, kaemashita y kaemasen deshita. Muy bien, ¿ok? Ahí anotamos diferencia, así al verlo conjugado, pues, de Sí. saber si estamos hablando de cambiar o de regresar. De igual manera, si lo vemos en modo infinitivo,
¿Ok? Notamos que los kanji son totalmente distintos. Bien. También tenemos el verbo ir, que este está en el grupo 3. Este es iku. Y tenemos estar vivo, que es ikiru. ¿Por qué pongo estos dos verbos acá si no se ven iguales? Bien, a ver si se le ocurre por qué pongo estos dos verbos acá si no se ven iguales, así en modo infinitivo. Mm, porque Ikiru, al estar en el grupo 2 pierde Ru, entonces sería el mismo Iki. O no, sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Que al entonces, mencionar el ajá, tercero Iku, es un Iki. ok, bien. Sí, Entonces, ¿verdad? las de ir, por ejemplo, ¿cuáles serían? Sería Ikimas, Ok, Ikimasen, Ikemashita, de nuevo, por I- Ikimashita, perdón. Ikimashita, Ikimasen deshita. bien. Ahora, las de Ikiru, ¿cuáles serían? Ahí ya se pone igual la cosa. Entonces acá sería Ikimas, Sí, Ikimasen, Ikimashita, Ikimasen deshita. correcto. Al Aquí es el conjugarlo caso ya termina siendo contrario. igual. Aquí es el caso contrario. Son dos verbos que al estar conjugados se ven iguales. Ujú. Bien, pero notemos, o sea, los kanji son diferentes, pues. Así lo sabemos. El kanji de Ikiru, ese significa nacer o tener vida. Con ese mismo kanji se escribe, por ejemplo, el verbo nacer, que es umareru. Ok, entonces sabemos que ese kanji está relacionado con esos temas, pues con nacer, tener vida, estar vivo, ¿ya? Y en cambio iku, el primer radical que está a la izquierda, que tiene tres trazos, ese radical significa persona que se va, ¿ok? Significa persona que se va. Por eso sabemos que ese kanji está relacionado con la actividad de ir. Ok, pero como les digo, em, al estar conjugados, los dos verbos se ven igual. Ok, y al escucharlos, pues ni digamos. Sí, son iguales. Ok, creo que tenemos un caso más de esto, que es oku, que ese significa poner o colocar, y tenemos okiru, que este significa levantarse. Ok, aquí tenemos el mismo caso anterior. Las de oku, ¿cuál serían? A ver, Oku. Ok. Oku lo trasladamos a Oki. Ajá, cierto. Okimas, Ok, Okimasen, Okimashita, Okimasen deshita. bien. Y estas mismas serían las de okiru, ¿cierto? La de Okiru, sí, Ok, porque reemplazamos, quitamos Ru. sí, entonces esto es lo que le mencionaba en la clase anterior, que por ejemplo, yo le pregunto, Nanji ni okimasu ka, ahí le estoy preguntando a qué hora se levanta, ¿no? Estoy hablando de Ujú. horas, ¿ok? Por Ahí. ejemplo, kyo, nanji ni okimashita ka, ahí le estoy preguntando a qué hora se levantó hoy, ¿ok? Pero si le pregunto, doko ni denwa o okimashita ka, le estoy preguntando que dónde puso el teléfono. Entonces ahí se entiende. Como en una estoy usando doko, que significa dónde, se entiende que es el verbo poner. Pero en el otro estoy preguntando nanji ni, que es a qué hora. Entonces no estoy preguntando a qué hora lo puso, ¿ok? Sino que a qué hora se levantó. Bien. Entonces, por Ahí. contexto, también al escuchar una conversación tenemos que saber identificar cuál de los dos verbos estamos usando. Pero en este caso, al estar conjugados, los dos se ven igual. Okiru y oku. ¿Ok? Las dos son okimas y okimas. Por eso le digo que es importante también que aprendamos los verbos en modo infinitivo, que se aprendan las 9 terminaciones del grupo 1 y cuáles son las terminaciones del grupo 2. Porque, por ejemplo, si yo le empiezo a enseñar así los verbos y le digo que este verbo es okimas, pero que este significa poner, y que este verbo es okimas también, pero que este significa levantarse,
¿Cómo lo convenzo yo de que uno está en el grupo 1 y que el otro está en el grupo 2? No hay forma de que Imposible. yo pueda convencer a alguien que está aprendiendo un idioma tan difícil. O sea, no hay forma de que yo lo pueda convencer de que estos dos verbos son diferentes. Por eso yo los enseño así, en modo infinitivo, que es lo correcto, pues. Porque para mí, cuando le enseñan los verbos así, que le dicen, los verbos son, por ejemplo, tabemas, mimas, kikimas, okimas, hatarakimas. Para mí lo que están haciendo ahí es diciéndole al estudiante que no es lo suficientemente inteligente, que no tiene la capacidad de aprenderse el verbo en infinitivo, las terminaciones, y después aprenderse el verbo ya conjugado. O sea, para mí es totalmente ofensivo, pues que le enseñen los verbos así. Por eso me dedico yo a siempre enseñarlos de esta manera, en modo infinitivo, o lo que le dicen forma de diccionario. Bien, aquí tenemos otro caso. Tenemos kuru, que es del grupo 3, que este significa venir, y tenemos kiru, que significa usar prendas de ropa. Ok, recuerda, bueno, le mencioné que las conjugaciones del grupo 3 solo había que aprendérselas de memoria, ¿no? ¿Cuáles son las Sí. conjugaciones de kuru? Es... ¿Qui? Eh, ¿Qué más? esa es la base I, está muy Sí. bien, sí, pero las ¿Qué más? conjugaciones directamente. ¿Qué más? Kimasen, Kimashita y Kimasen Deshita. Ok, ¿y cuáles serían las de kiru? Serían las mismas. Kimas, Kimasen, Kimashita y Kimasen Deshita. Sí, ok, pero también, de nuevo, aquí entra el contexto. Ujú. Y en cuanto a lectura, pues por los kanjis, porque tenemos que saber que este es el kanji de venir. Y como les dije también, este kanji es el que está relacionado con usar prendas de ropa. Ay. Hay uno más. Pensé que no tenía tantos, pero sí, hay uno más. Tenemos oru, que significa doblar, y oriru, que significa bajarse, descender. Hmm. Ok, oru, ¿en qué grupo está? Oru está en el grupo 2. Oru, Ah, híjole. oru. Es cierto. No, está en el grupo 1. ¿Por qué? Ah, a ver, termina en gru y no tiene antepuesto al lu ni una e ni una i. Bien, ok, muy bien. Ok, ¿cuáles serían entonces las conjugaciones de oru, que significa doblar? Sería orimas, orimasen, orimashita, orimasen deshita. Bien, ¿y cuáles serían las de oriru, que está en el grupo 2? Serían las mismas. Orimas, orimasen, Sí, orimashita, orimasen deshita. sí, ok. Y de nuevo aquí, todo depende del contexto, ¿no? Sí, porque si hablo, por ejemplo, de que me estoy bajando de un tren, ok, no hay forma de que piensen que estoy doblando algo del tren, ¿sí? Ok, o si digo que estoy doblando papel, pues no estoy diciendo que me estoy bajando del papel,